Buenos días, tardes o noches, bienvenido a nuestro podcast, Voz de el Aula. Aquí en este se va a tratar sobre dos problemáticas que los docentes se enfrentan día a día. Y bueno, antes de comenzar este podcast voy a presentar a mis compañeras, las que se encuentran en la cabina del podcast. Mi compañera Valeria, Melanie, Katia y yo, su servidora. La introducción para conocer un poco más sobre lo que estaremos hablando en este día. Se va a tratar, pues, aparte sobre conocer las problemáticas, vamos a analizar las entrevistas que hicimos durante nuestra jornada y entrevistas que realizamos hacia los docentes sobre diversos temas que ellos hacen. Entonces vamos a tratar de enfocarnos en esos puntos y de cómo eso afecta al aprendizaje de los alumnos en su proceso de enseñanza y aprendizaje, y también vamos a conocer cómo estas problemáticas se manifiestan en el salón y cómo los niños lo originan. ¡Wow! Comenzaremos definiendo el concepto y la problemática de la indisciplina en el aula, que es que se refiere a cuando los estudiantes, como son niños, pues tienen la costumbre de distraerse muy fácil. Y puede ser desde hablar muy poquito, hablar a ya pararse y a otras cosas, ¿no? Jugar ya. Y pues le cedo la palabra a mi compañera Melanie. Gracias, Valeria. Y así es, la indisciplina se presenta de diversas formas que mencionaré a continuación. Podemos empezar con las conversaciones fuera del lugar, que es algo que todos hemos visto. Los estudiantes hablan entre sí y el profesor explica, lo que interrumpe la concentración y el flujo de la clase. Así como nos andamos riendo, pues no, pues es algo que todos notamos a la hora de nuestra observación. Otra cosa son las llegadas tardías. Entrar tarde al aula constantemente, lo cual en mi caso no vi muy seguido. Veía muchas faltas, pero en mi caso no llegaban tan tarde los niños. Pero cuando lo hacían, sí distraía a los demás. Después tenemos el no seguir instrucciones. Siempre hay uno o dos niños que no quieren seguir las instrucciones, lo cual es normal, pero en esto se ve más que ignoran o se resisten a las directrices o indicaciones del profesor. Doy la palabra a mi compañera Katia. Sí. Pues de todo lo que mencionaste, creo que debido a esos comportamientos es lo que hace que tengan un aprendizaje individual, ambiente de respeto y cooperación necesario, que es todo eso se les dificulte. Entonces creo que es necesario atender esos puntos que mencionaste de una manera correcta para que no se les dificulte eso. Los métodos de enseñanza y los recursos disponibles también son importantes, porque si no se adaptan los profes, los docentes, si no se adaptan a los niños, a sus formas de aprendizaje, a todo, o sea, hasta los gustos, ¿no? Porque imagínense un salón lo decoran pues con lo que la maestra se le dé la gana, ¿no? De que lo que a ella le gusta, y no pone atención a lo que está de moda, a lo que a los niños les puede gustar, pues yo digo que hasta eso influye. Y eso también pues no sé, ven el cuarto que no les gusta, así no les dan ganas, no hacen caso. Y también no interactúan, no. Porque otra cosa que también vi es de que la maestra titular mucho les decía hagan un cartel y los pegaba así en la pared, exponía sus trabajos, y eso también lo veo que sí les ayuda, y pues en consecuencia ya no. Bueno, sí, en las consecuencias de las que hablabas sí se pueden tener las siguientes, como en el desempeño académico, lo que nos contabas, sí puede afectar mucho el rendimiento escolar. Los estudiantes con apoyo y motivación, esos ya son los que tienden a participar y esforzarse mucho más, mientras aquellos que no lo tienen, pues tienen un bajo rendimiento y dificultad en cumplir objetivos académicos. También tenemos el desarrollo emocional y social. Bueno, siento que las emociones sí son algo que los puede llegar a afectar demasiado. Por ejemplo, un ambiente positivo y de apoyo en el aula favorece la autoestima, los ayuda mucho, de hecho, y también a que sean más sociables. Pero en cambio, en un ambiente negativo, pues se puede generar mucha ansiedad, retraimiento social o incluso conductas disruptivas. También tenemos la formación de valores y autonomía, que muestra más la experiencia en el aula y lo fundamental que es en la formación de valores y el desarrollo de la autonomía. Pues analizando, como mencioné al principio, las respuestas que
la mayoría de los docentes nos dieron a partir de las entrevistas, pues se pudieron concluir pues diversos puntos que se relacionan entre sí, que, o sea, como problemáticas que la mayoría de los docentes pues se enfrentan. Y pues creo que el primer punto sobre la indisciplina que se encuentra en las aulas sería el impacto en el ambiente de aprendizaje. Como mencionamos anteriormente, pues la indisciplina afecta negativamente el aprendizaje pues, de todos los estudiantes. Bueno, no de algunos, porque pues no todos son iguales y no todos aprenden de la misma manera. Entonces, pues la indisciplina crea un entorno de tensión en el aula. Y unos ejemplos podrían ser cuando los estudiantes hablan mucho en el salón o, bueno, en el caso de, pues ya a más nivel, que los dejan traer dispositivos electrónicos como celulares, tablets o computadoras, bueno, laptops. Pues en eso se distraen mucho, no le prestan atención al maestro. Es importante trabajar en conjunto para que se pueda crear un ambiente de respeto y aprendizaje. Entonces, pues esto lo veo muy importante y es lo que quería mencionar sobre este tema muy importante que es la indisciplina en las aulas. Sí. Sí, es algo que me parece muy real, la verdad. Son cosas que he observado y hay algunas definiciones y formas que son las que estaremos a punto de analizar. Formas en donde se observan las desigualdades, como en el acceso desigual a oportunidades. Esto debido a que en muchos sistemas educativos algunos estudiantes de entornos más desfavorecidos tienen discapacidades que no hablan el idioma principal. Eso también. Pueden enfrentar barreras lingüísticas y culturales que dificultan su integración en el aula. Sí, lamentablemente aún se sigue viendo ese tipo de problemas y no solo en el ámbito educativo, sino que en nuestro entorno. Pero por el momento nos enfocaremos más en el aspecto educativo, ¿les parece? Sí. Ahora mencionaré algunas de las causas por las que se puede originar la desigualdad, que ahora es el tema que estamos ahora viendo. Primero vimos la indisciplina y ahora la desigualdad que se encuentra o se puede encontrar en las aulas. Las principales causas, como mencionamos ya anteriormente, son los recursos escolares, debido a que sus padres no pueden adquirir esos recursos, y tampoco también en gobierno, no sé, pero bueno, serían más las autoridades educativas que no promueven o llevan recursos más accesibles a los niños de las escuelas para que las mismas escuelas las puedan repartir. Aunque en mi caso, en la primaria que yo estaba, vi que, bueno, a veces llevaban el uniforme y, o sea, decía el logotipo del gobierno de Nuevo León. Entonces eso pues se me hizo sorprendente porque nunca hubiera imaginado que el mismo gobierno pudiera ofrecer uniformes para los niños. Bueno, sí, otra de las causas de la desigualdad que puede haber sería, pues, como también ya mencionamos anteriormente, el género, los estereotipos que los mismos padres les dan a entender a sus hijos, como pues en el caso de las personas con discapacidad, que pues lamentablemente, aunque desde un inicio siempre sabemos que no las debemos de excluir ni nada de eso. Yes. Con este último aspecto tienes mucha razón. La mayoría de las escuelas siento que no están bien equipadas con los recursos e infraestructuras necesarios para que las personas con discapacidad puedan aprender y asistir a las escuelas bien. Y sí, aquí ya metiendo otra vez mi cuchara, en segundo año, pues súper chiquito el niño, tiene autismo, y lo que hicieron fue que no sonaban el timbre porque el niño lo asociaba con que ya se podía ir a la casa y se alocaba y se quería ir, ¿verdad? Y no lo ponían. Pero sí pasó en una asamblea, la que tuvimos, no todas las escuelas creo, que no todas tuvieron. El niño quería, pues no sé qué le pasó, la verdad, no tuve mucho así, pero sí veía que se tiraba al piso y la maestra tenía que arrastrarlo y lo tenía en los brazos y cosas así, lo vi muy intenso para mí, ¿verdad? Y pues bueno, no sé si haya, ¿cómo decirlo? Como guías o algo para qué hacer sin tocarlo lo menos posible, ¿no? Porque si se tiraba al piso la maestra lo tenía en los brazos así y se lo llevó y luego se les escapaba y se les iba al otro salón y lo perseguían, o sea, así.
Sí, son cosas que uno como docente a veces no está preparado, o sea, uno no espera, o sea, cuando vamos a las primarias no sabemos lo que puede pasar, o sea, los niños pueden llegar a actuar de diferentes maneras y siento que es la razón por la que hay que prepararnos también, sobre todo para tener más igualdad. Y pues es una triste realidad, la verdad, sí, así siempre fue, pero espero en un futuro pueda cambiar. Pero cambiemos un poquito el enfoque. Quiero mencionar algunas de las consecuencias de la desigualdad que se encuentran en el aula, como las que estamos viendo, más que nada, bajo rendimiento. Los estudiantes con menos ventajas no logran su mejor desempeño, pues no tienen apoyo. Ándale, déjame ver. Como en el bajo rendimiento, los estudiantes con menos ventajas no logran su mejor desempeño. Son los que, o sea, son los que menos apoyo tienen, sobre todo en casa o con los mismos docentes. Son cosas que pueden pasar. También tenemos el bajo autoestima, que es algo que lo anterior es lo que puede causar, pues, como la desigualdad, que puede hacer que los estudiantes pierdan confianza en sí mismos y se desmotiven. Algo que sí se ve, la verdad sí se ve, muchos niños que no tienen motivación. O la exclusión social. Los estudiantes pueden sentirse aislados y tener menos amigos. En este caso, en mi observación, sí vi varios niños los cuales se veía que o iban de un lado a otro o sí se veían muy excluidos de algunos grupos sociales que tienen en el salón. Respuestas proporcionadas por los docentes al realizar las entrevistas, se fundamentó que la desigualdad en el aula se manifiesta de diversas maneras por diversos factores, ya sean sociales, culturales o económicos. Además de que ni el gobierno ni las autoridades educativas se preocupan mucho para resolver estas problemáticas que no solamente afectan al trabajo de los docentes, sino también afecta mucho al desempeño que va teniendo cada alumno en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Concluimos en tenemos ciertos puntos claves en los que concluimos. El primero que mencionaré es el impacto de la diversidad y los cambios sociales. Los cambios sociales y culturales recientes han diversificado aún más las aulas, trayendo consigo de nuevos desafíos, y la creciente diversidad en cuanto a los antecedentes familiares, culturales y la adopción de nuevas tecnologías requiere que los docentes adapten sus metodologías para atender las necesidades variadas de los estudiantes. Y pues sí, yo esto lo vi escuché que en lo que nos están enseñando ahorita en aritmética nosotros, ¿no? Es que no memoricen los niños, ¿verdad? Que no memoricen. Entonces, yo veía y escuchaba así los métodos de matemáticas, de aritmética, campo de saberes, algo así. Es que todavía no se me quedan las materias. Pero era de memorizar, seguían. Tienen que aprendérselas de memoria. Y pues se supone que eso ya no se debe de ver ahorita. Y lo siguen haciendo. Entonces, sí pues bueno, no se adaptó los docentes, ¿verdad?, que hacen eso. Pero sí es importante, porque si no se va a seguir repitiendo los problemas que siempre se han tenido en las escuelas. Sí, sobre todo en la adaptación de la tecnología. Siento que eso es algo que aún falta en muchas primarias, en demasiadas. En la que yo estaba, personalmente, había una sala de computación. En ningún momento fuimos a checarla, ni un día fueron a las computadoras, lo cual me pareció mal, con que sea mínimo un día. O sea, uno piensa que mínimo un día deberían ir los niños, ya que hoy en día la tecnología se usa en todos lados. Y en un futuro va a estar mucho más activa mucho más activa a la hora de cuando los niños ya sean adultos y no vayan a tener dificultades. Pudimos concluir, basado en las respuestas, es el impacto pues de la exclusión social, que es cuando son excluidos pues por eso mismo de acceder a recursos educativos para ajustar sus actividades y necesidades. Los maestros se deben de adaptar y tener la capacitación necesaria para poder hacer cumplir eso, porque aunque lo vean siempre, creo que no siempre los docentes lo usan, porque ya sea porque sea mucho trabajo adaptar las actividades hacia los distintos aprendizajes que tienen los niños, o simplemente porque usan siempre las mismas técnicas para aprender. Ya casi finalizar este podcast, podemos cerrar con que, en definitiva, la desigualdad y la indisciplina en el aula son problemas interrelacionados que afectan profundamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. La falta de recursos y el apoyo familiar, como ya hemos dicho en como que casi toda esta sesión, sí, crean barreras significativas para el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Abordar estas cuestiones requiere un enfoque integral que incluya la colaboración de todos los sectores educativos y la implementación de estrategias adaptativas.
Solo así se podrá garantizar un ambiente educativo justo y efectivo, donde cada estudiante tenga la capacidad de alcanzar su máximo potencial. Pues bueno, en conclusión, para enfrentar las desigualdades, los docentes deben proporcionar materiales a los estudiantes que los necesiten, asegurando que todos tengan acceso a los recursos necesarios. Sin embargo, las desigualdades pueden manifestarse en varias formas, como el acceso limitado a la tecnología y el apoyo familiar desigual. Y para la indisciplina se debe de promover los valores del grupo de manera general. Sí, y bueno, en conclusión mía, más que nada, la desigualdad en el aula afecta cómo aprenden y se sienten los niños. Cuando algunos tienen más recursos o apoyo en la casa que otros, es fácil que se sientan divididos y menos motivados. Los maestros pueden ayudar mucho creando actividades que no dependen de lo que cada niño tiene en casa, sino de sus ideas y esfuerzos. Bueno, desde mi punto de vista, como resumen de todo lo que hemos estado hablando en estos minutos, es que los cambios sociales, culturales, pues sí influyen mucho en los estudiantes de cómo aprenden. Y estos generan pues necesidades y desafíos en el ambiente educativo. La diversidad en el aula exige que los docentes se adapten adapten sus métodos que seguían antes con los nuevos para que puedan atender a todas esas diversidad de necesidades que los estudiantes pueden llegar a tener. Y pues más que nada la exclusión social pues afecta al acceso de recursos educativos, generando desigualdades en las oportunidades de aprendizaje de cada alumno. Pues en conclusión, la desigualdad y la indisciplina son problemas críticos en las aulas que afectan tanto el aprendizaje como el rendimiento académico de los estudiantes. La desigualdad se manifiesta a través de la falta de recursos y apoyo familiar, y la indisciplina genera un ambiente de tensión y distracción. Abordar estos problemas requiere un enfoque integral y colaborativo que involucre a docentes, padres y estudiantes. Es esencial comprender las causas subyacentes y adaptar estrategias educativas para crear un ambiente de respeto y equidad. Solo así podemos garantizar una educación equitativa y efectiva para que promueva el desarrollo académico y personal de todos los estudiantes. Y bueno, sin más que decir por el momento, espero que todo esto se haya entendido y comprendido acerca de las problemáticas que los docentes llegan a tener durante su estancia en el aula y de cómo esto los puede afectar tanto a ellos como a los alumnos. Esperemos volvernos a ver en otro capítulo más de este podcast llamado La Voz de la